Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión mensual del hospital. En esta ocasión contamos con la doctora Tere, conocida, médico intensivista que apoya al hospital, también a Mac y no sé a cuántos más, porque anda como tronco chillado, pero bueno, ya nos ha dado un par de temas. En esta ocasión ella eligió este tema a 75 años de que se haya descubierto uno de los mecanismos por los cuales puede actuar el esteroide en un proceso inflamatorio, y esto fue en 1949. Hensch con otros químicos ya habían estado probando desde los años 20 el compuesto E, que hoy conocemos como cortisona, y lo probaron en un paciente con artritis reumatoide que llevaba 3 meses postrado en cama. El paciente en la primera semana de estar en una clase funcional 4 pasó a una clase funcional 1, pero rápidamente se dieron cuenta de cuáles eran los efectos colaterales que tenía el utilizar dosis medias y dosis altas por tiempos prolongados. Y la siguiente es que no estaba curando al paciente. Hasta hoy en día, 75 años después, todavía tenemos muchas interrogantes acerca de el uso de los esteroides en diferentes áreas de la medicina. Y el que no sea culpable, que arroje la primera piedra, que nunca en su vida haya utilizado o haya prescrito un esteroide. Hay todas las presentaciones. Bueno, en esta ocasión vamos a ver un aspecto al cual le atañe a la doctora, el uso de estos en terapia intensiva. Pero todavía hay un pasado, tenemos un presente, pero hay un futuro para los esteroides que seguimos descubriendo cómo podemos utilizarlos. Gracias, Tere, y adelante. Gracias, doctor, muchas gracias. Pues ya el doctor dio mi introducción. Muchas gracias. Y así empezamos, así es. Thomas Edison fue uno de los primeros médicos que acuñó la sustancia E, después pasó a sustancia X, ¿no? Y ya después le dieron el nombre, ¿no? Y eso fue merecedor en 1950 al Premio Nobel de la Medicina. Thomas Edison identificó a una paciente que le dio el nombre, el diagnóstico de melanodermia, que después, años después, se identificó como enfermedad de Addison. Y él decía que era un estado general de languidez y debilidad, ya lo comentó el doctor, desfallecimiento en la acción del corazón, irritabilidad en el estómago y un cambio peculiar en la coloración de la piel, que es lo que identifica a un paciente con la enfermedad de Addison. Cuando él hizo estas observaciones, este paciente y varios pacientes que tenían las mismas características, sobre todo dermatológicas, se hicieron las autopsias. Obviamente murieron, después se hicieron las autopsias y vio que había alteraciones en las glándulas suprarrenales. Veía que las glándulas estaban alteradas en su estructura, pero no podían medir cuál era la disfunción de ellas mismas. Y la línea del tiempo nos identifica que en 1925 el doctor Hensch hizo esta prueba en enfermedades con artritis reumatoide y con enfermedad de Addison e identificó que tenían apatía e hipotensión, y fue la primera vez que se dio la sustancia E. En 1929 el doctor Hensch vio que tenían revisión de los síntomas este paciente con artritis y con enfermedad de Addison, y por eso se le cambió el nombre a sustancia X. Y en 1930 el doctor Kendall y el grupo de la Clínica Mayo empezaron a extraer los extractos de las células suprarrenales, los purificaron y los empezaron a dar a diferentes pacientes y también en ratitas, y
en pacientes con artritis reumatoide vieron que aliviaban los síntomas de la artritis. Pero como ya lo dijo también el doctor, vieron que había efectos colaterales. ¿Cuáles son los principales efectos colaterales? Que hasta ahora muchos de los metaanálisis para el uso de los corticosteroides nos dicen que hay que tener cuidado en paciente críticamente enfermo con la hiperglucemia, con un rango de 180 a 240 miligramos sobre decilitro, pero la verdad es que en un paciente que está monitorizado, tú puedes hacer un cambio en los valores de la glucosa para tener los beneficios de estos fármacos. En 1930 se le hizo el cambio de esta nomenclatura a cortisona. Y el doctor Groneman aisló el compuesto de la corteza suprarrenales en ratas y después con laboratorios, en este caso el laboratorio Merck, hicieron las purificaciones de estos extractos y ya se empezó a comercializar la sustancia. Todo esto se hizo en varios hospitales, pero el que llevaba la batuta era la Clínica Mayo, y tanto el doctor Tadeusz Richstein, el doctor Edward Kendall y el médico Philip Hench recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1950 por este hallazgo. Y la verdad es que ha venido a revolucionar no solamente las enfermedades reumatológicas, sino muchas de las enfermedades que tienen alteraciones en el endotelio y que necesitan una modificación de la inflamación. Esto es muy importante porque a partir de 1950 se hizo un cambio completo a la historia de la medicina al purificar esta molécula. No me voy a meter en cosas de bioquímica y biología molecular, sabemos cómo está compuesta la glándula adrenal, cómo se dividen las células glomerulosa, fascicular, la reticulares y la médula, pero nosotros nos vamos a identificar sobre todo con este tipo de esteroides, ¿no? Sabemos que tienen anillos en común, se dividen en diferentes hormonas, mineralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos y epinefrina, pero nosotros nos vamos a basar en los glucocorticoides porque son los medicamentos que se llegan a utilizar más en terapia intensiva. Tenemos, como muchos otros fármacos, una línea muy delgada entre los efectos terapéuticos y los efectos adversos. Y aquí vemos efectos terapéuticos, sobre todo efectos antiinflamatorios e efectos de inmunosupresión. Por lo tanto, cuando ustedes se toman el bienaventurado Artriquín, que todo México lo consume, ¿no? Y si ustedes se echan un clavado a la Cofepris, hay muchos productos milagros, ¿no? Llegan los pacientes a la consulta y te dicen, me estoy tomando este colágeno, me estoy tomando este té verde, me estoy tomando este otro medicamento, y generalmente todos tienen un producto milagro. Y el producto milagro, o la bala mágica, como se le denomina la cortisona, pues es esto, un esteroide, un glucocorticoide. Si tú te tomas un medicamento de este tipo, obviamente el proceso inflamatorio y las alteraciones del glicocálix, que en alguna otra plática lo puntualizamos, va a disminuir el dolor, la inflamación y va a mejorar la actividad física, ¿no? Estábamos platicando ahorita de que ya no nos podemos parar, te echas una dosis de esteroide y órale, se te quitan todos los dolores. Pero también a nivel de los vasos hay una disfunción endotelial, hay una disminución de la permeabilidad, pero esto depende mucho de la dosis terapéutica. Y ahorita vamos a tocar un punto, porque aquí el doctor es el experto, de las dosis, ¿no? Hay muchas metaanálisis que dicen que hay dosis muy seguras de 5 miligramos, pero tienes que monitorizar a tu paciente. Tiene efectos aparte antialérgicos, efectos a nivel muy celular, que disminuye toda la señalización del proceso inflamatorio. Pero así como tiene efectos benéficos identificados, también tiene efectos contrarios. Y uno de los puntos más importantes, o que siempre los médicos decimos, y creo que es sin tanto conocimiento de causa, salió un artículo en este año, un metaanálisis, 13 artículos en pacientes en terapia intensiva con uso crónico de esteroides, donde no se ve una significancia del incremento de las infecciones. Entonces, como dijo el doctor, todavía hay un futuro, ¿no? Mucha evidencia científica que deberíamos de hacer
para realmente determinar si es un efecto colateral que va directamente asociado. Cuando llega un paciente a urgencias, le pregunta, ¿está tomando en su anamnesis? ¿Está tomando algún fármaco? Y si él te dice que está tomando esteroide, tú das por hecho que el paciente puede estar infectado. Puede ser así por los efectos deleterios en la inmunosupresión, pero no siempre es lo que el paciente puede tener. Bueno, puede haber infecciones, puede haber miopatía, y este es un punto bien importante, porque nosotros podemos poner, y en influenza, en COVID se vio mucho, que aunque el paciente no tuviera criterios de severidad, sus 3 dexametasonas, para que se sienta bien rápido y diga que eres un médico que le quita sus síntomas, ¿no? Pero todo este uso indiscriminado de esteroide en pacientes de terapia intensiva hacen una condición que se llama neuropatía del paciente críticamente enfermo. Después de 72 horas de que el paciente está en la cama, empieza la miopatía, porque el esteroide o el glucocorticoide inhibe directamente el sistema ubiquitin-proteosoma, que es el sistema que te da la calidad del músculo. Si tú no paras a tu paciente en terapia intensiva, el paciente va a ser a las 72 horas, e igual que cuando está ventilada, a las 24 horas, lesión pulmonar aguda y lesión miopática. Por eso es importante que siempre, aunque estén intubados, hay que estarlos moviendo. Obviamente, los pacientes que toman su artriquín, pues van a estar sin dolor durante 5 o 10 años, pero le haces una densitometría ósea y van a tener un grado de osteopenia u osteoporosis. Y no hay que olvidar los efectos a nivel del sistema nervioso central. Altas dosis de esteroides se asocian a cuadros psicóticos. Si tú pasas muy rápido una infusión de esteroide, el paciente puede tener dolor de cabeza por alteración de la permeabilidad, pero también puede ser el predisponente a que tu paciente pueda tener un cuadro psicótico. Alteraciones del metabolismo, y eso lo sabemos bien, ¿no? La mnemotecnia del síndrome de Cushing iatrogénico, el paciente con el cuello alado, el cambio de la coloración, las estrellas violáceas, algo muy típico cuando estamos estudiando que debemos de reconocer, son diagnósticos de camión, ¿no? Cuando tú ves un paciente con estas características, sabes e infieres que el paciente muy probablemente estuvo tomando un medicamento que tiene un nuevo esteroide. En el estómago, pues úlceras gástricas, en la piel, hirsutismo o alteraciones en la piel, catarata, glaucoma, alteraciones o incremento en el riesgo cardiovascular, ya sea infartos, aterosclerosis, diabetes, síndrome metabólica, etc. Entonces, si ustedes se fijan, la línea de efectos antiinflamatorios, inmunosupresores, antialérgicos y efectos colaterales es muy delgada. Y hay un artículo muy bonito donde dice esto, que el triángulo perfecto del uso de los esteroides en este tipo de medicamentos nunca lo vamos a tener. Nunca vamos a tener efectividad o seguridad, toxicidad y eficacia. Por más que querramos, a cada paciente, no es una receta de cocina, debemos de buscar la dosis que requiere, el tiempo que requiere, de acuerdo a la patología que tiene. Pero en el uso de los esteroides siempre va a ser así, el triángulo nunca va a ser perfecto. Podemos tener una eficacia muy buena en el tratamiento de la enfermedad subyacente, pero puede haber toxicidad y puede o no ser seguro. Es bien importante que veamos esto, porque la farmacología, la farmacocinética y farmacodinámica, todos los modelos de los fármacos necesitan tener este triángulo, que sea un triángulo perfecto entre la seguridad, la toxicidad y la eficacia. Y si le ponemos otra línea, también deberíamos de reconocer si es costo efectivo. Y desgraciadamente los esteroides son tan costo efectivo que los usamos para todo. Así te ves una roncha, ponte, ¿quién no? A ver, como dijo el doctor, que tire la primera piedra, que en cuando tenga algo, no, pues que le puse, ¿cómo se llama la crema? O estas cosas, ¿no? Bueno, sabemos que los glucocorticoides, esta tabla es universal, yo creo que todo el mundo la ha visto. De acuerdo a la categoría, los esteroides de acción corta, de acción media o de acción prolongada. De acuerdo a eso, es el medicamento que nosotros le vamos a dar al paciente en cada patología.
Cuando llegó el COVID se revolucionó la medicina y uno de los fármacos que más se ha estudiado a partir de la pandemia son los esteroides. Y hay un sinfín de metaanálisis, hay uno muy bonito que ahorita lo vamos a ver. Pero vean, cuando no tenemos conocimiento de causa de la farmacología, podemos dar cualquier esteroide sabiendo o pensando que vamos a tener un efecto rápido. Y vean, lo importante. La hidrocortisona tiene un efecto antiinflamatorio 1, o sea, es bajito, ¿no? Pero la duración es de 8 a 12 horas y la vida media en plasma es de 90 minutos. Por lo tanto, si tú tienes un efecto y que le quieres pasar esteroide, y pasa mucho en terapia, ¿no? Que los vamos a retirar de la ventilación, le estamos haciendo el protocolo de estudio y ahora que me puse a estudiar, vi que estoy equivocada, ¿no? Sabemos que si tú le pasas la hidrocortisona a un paciente que quieres extubar, se la pasas, le decimos a Rita, Rita, pásale 100 de hidrocortisona y a los 5 minutos le quitamos el tubo, pues no le hicimos nada, porque la vida media en plasma es de 90 minutos y la duración es de 12 horas. Y vean, tenemos esteroides de larga duración de hasta 54 horas. Entonces, también las recetas, ¿no? El otro día pasé por una farmacia similar y yo dije, no, tuve 5 consultas yo, ¿no? Y la farmacia similar a las 10 de la noche estaba, pero llenísima. Y todos salían con su dosis de esteroide, porque ahorita lo que nos está matando es el COVID, el dengue y el COVID-dengue, que hay COVID-dengue y ese se pone más sabroso, ¿no? Con su dexametasona o su betametasona, y su dexametasona, que aquí está, un efecto antiinflamatorio muy potente y dura hasta 54 horas. También cuando vemos las recetas de los traumatólogos, con todo respeto, pero pues no hay ahorita, entonces su dex a diario, ¿no? O en los pacientes con gripa, su dex a diario, y tú vas a tener el periodo de acción un poquito prolongado. Y después, lo que sí está pasando después del COVID es que nos llegan con diabetes, hipertensión y cáncer. Y hay un artículo muy bonito, creo que no lo puse, lo leí, del uso de la dexametasona y la posibilidad, aunque no hubo una correlación directa, del incremento en pacientes con cáncer de médula ósea, ¿verdad? Entonces hay que ser muy juiciosos. Y esta tabla, chicos, apréndensela de lenguaje, ¿vale? Lo vamos a hacer un poquito interactivo y vamos a empezar para ver si se usa o no el esteroide en pacientes de terapia intensiva. Paciente femenino de 60 años de edad, 5º día de estancia intrahospitalaria en terapia intensiva, con su diagnóstico de neumonía por broncoaspiración y en protocolo de retiro de la ventilación mecánica. El protocolo de retiro de la ventilación mecánica puede tardar un día, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 10. Y la pregunta es, ¿usas esteroide para prevenir el edema laringio post-extubación? A ver, Luis. No, te voy a preguntar a ti, Rita, porque están los nombres. No, no es cierto. ¿Usas esteroide para prevenir el edema laringio post-extubación? Acuérdense que el uso de esteroides, y no me voy a meter porque no soy experta, pero tiene muchas aristas. Pero vamos a tomar algunos casos muy significativos en terapia intensiva, porque no es lo mismo el uso de esteroides en terapia intensiva que en piso o que en consulta, ¿vale? Nuevamente la pregunta, ¿usas esteroide para prevenir el edema laringio post-extubación? ¿Sí o no? Sí. Pues sí. Y fíjense que yo era, y son situaciones de escuela, ¿no? Porque en la escuela te dicen, no, ¿cómo las vas a...? O sea, en mi escuela, mi maestro me decía, no uses esteroide para prevenir el edema laringio, porque si haces un buen retiro de la ventilación mecánica, no deberías de tener edema laringio. Pero ciertamente este artículo dice que el tubo, pues va a causar
alteración de la permeabilidad de las cuerditas y también va a causar inflamación local. Una dosis de 20 miligramos de metilprednisolona cada 12 horas por el tiempo de acción. No te sirve ponerlo 5 minutos antes. Dexametasona de 0.5 a 2 miligramos kilo cada 6 horas, iniciados 24 horas antes de la extubación y se mantiene durante 24 horas posterior. Sí reduce la incidencia del edema laringio, reduce la incidencia de intubación y reduce la proporción de reintubación secundario al edema laringio de 8 a 54% con un AP significativo, ¿no? Entonces se van haciendo así crush, así, se van rompiendo toda la medicina que llegas a aprender nada más por patrones, ¿no? Por eso es bien importante meterte, darte un clavado a la evidencia científica actual. Yo no ponía esteroide, ¿no? ¿Por qué? Porque la línea es muy frágil y después nos habla Rita a las 2 de la mañana, bueno, ella no, nos dice, es que trae 220 de glucosa. Pues claro, el efecto colateral metabólico lo vas a tener. O trae 160, 80 de presión y siempre he estado bien, doctora, ¿no? Y se me estresan y yo les digo, pues espérate tantito. O sea, tampoco tienes que hacer una intervención rápida si no está hemodinámicamente inestable. Ok, entonces, sí se usa, ¿vale? Segundo caso, paciente masculino de 80 años con antecedente de POC ya diagnosticado. Inicia con tos expectorante amarilla verdosa, de esa bonita, ¿no? De esa de que siempre toso, pero hoy empecé a toser más y mire, ¿no? Y te enseñan la flema. La FEV1 está disminuida, eso dice su neumólogo. Y la PO2, que le tomamos una gasometría, está en 45. Y le pusieron puntitas nasales cuando llegó a urgencias a 10 litros por minuto. ¿Cuánto tiene de SAFI, Anita? Sí, voy. La SAFI es la relación entre la saturación de oxígeno y el FiO2. Si nosotros tenemos una gasometría con una PO2 de 45, quiere decir que el paciente está hipoxémico, ¿vale? Y si el paciente está hipoxémico es porque hay algo en el alveolo que no deja que haya el intercambio gaseoso. Entonces, si tienes 10 litros de oxígeno, generalmente es como 60%, 55-60% de FiO2, entre .45, ¿cuánto te da? 69 de SAFI. La SAFI, que es esta relación, y los criterios de Berlín para determinar si es una lesión pulmonar es de 200 a 300, de 200 a 100 y menor de 100, es una lesión pulmonar severa. Este paciente con el antecedente del EPOC, la flema amarilla y una PO2 de 45 ingresa a terapia intensiva con una lesión pulmonar aguda severa. ¿Inicias terapia de corticoide intravenoso? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? 80 años, epocoso. Y si tiene 80 años, seguramente tiene otras cositas, ¿no? Y siempre ha tenido tos, pero ahora es más amarilla, verdosa, fea, así. Inicias esteroide como parte del tratamiento del paciente de la exacerbación del EPOC, según las guías GOLD 2024. Tú dices que no. ¿Quién dice que sí? Son casos que llegan, ¿verdad? Todos los días. Ahorita voy a poner uno de dengue. Pues sí, según este estudio, el SCOP, le dice que hay que usar, pero metilprednisolona, y fíjense las dosis, a dosis de 125 cada 6 horas por 3 días, y un EPOC exacerbado, con todo respeto, no se va a curar en 2 días, y menos un EPOC exacerbado de un paciente de 80 años que seguramente tiene comorbilidades. Entonces, este estudio nos dice que el uso de metilprednisolona se tiene que ir disminuyendo la dosis hasta llegar a una dosis de 20 miligramos cada 24 horas por 4 días,
Obviamente tienes que usar el antibiótico indicado para la exacerbación del EPOC, porque generalmente en un 80% todas las exacerbaciones del EPOC es por un proceso infeccioso bacteriano o viral. Y se ha identificado que el uso de esteroide en estos casos mejora la FEV1 y mejora la hipoxemia. Si en tus primeros 3 días la PO2 de 45 subió a 75, quiere decir que tu paciente va mejor y que el proceso inflamatorio local pulmonar ha ido disminuyendo gracias al efecto en, igual, la permeabilidad, el efecto inmunosupresor y el efecto antiinflamatorio. Cuidado aquí con altas dosis, porque acuérdense que son pacientes adultos mayores, mayor de 80 años, con morbilidad, que si le pones una dosis muy alta, que nos encanta poner 125 cada 8 horas durante todo su internamiento sin descalación, puedes tener efecto colateral. Nuevamente se va a piso hipertenso, con alteraciones de la glucosa, se va mucho más débil, llega a su casa y te están hablando todos los días porque el paciente no se puede parar y no puede caminar. ¿Qué fue lo que pasó? Que a dosis altas hay miopatía del paciente críticamente enfermo. Otro casito. Paciente masculino de 20 años, 120 kilos, con una prueba de COVID positiva y deterioro progresivo. Ya hablamos de la SAFI, esta es la PAFI con una gasometría. Tiene una PAFI de 100. La PAFI de 100 es lesión pulmonar aguda severa. Incremento del uso de la musculatura accesoria y disnea de pequeños esfuerzos. Creo que se llamaba. Decides manejo avanzado de la vía aérea. Inicias tratamiento con esteroide. Y aquí sí quiero que algún médico me diga. COVID-19. Hubo un chorro de COVID en Celaya. El primer año se nos morían así como pobre gente, ¿no? A ver, Luis, ¿usas esteroide? En COVID, en la pandemia, nadie de nosotros sabía qué onda, ¿no? Llegó un cargamento de ivermectina y todos empezamos a usar ivermectina, porque el Seguro Social y la Secretaría de Salud lo compraron. Entonces, las primeras guías que salieron era ivermectina, y tú decías, pues si la guía lo dice, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero ya después hicieron muchos otros estudios donde vimos que no se lo debimos de verdad, ¿no? Anticoagulantes, antivirales, de todo. Yo me acuerdo mucho de una paciente que yo tuve y pues que estábamos muy estresados porque no sabíamos y creo que falleció de los efectos colaterales, ¿no? Y siempre es bueno hacer la retrospectiva de tus pacientes porque primero no lo sabes todo, fue una enfermedad nueva, ¿no? El objetivo de la medicina es salvar al paciente o darle un poquito de bienestar. Pero al no tener información creo que hicimos muchas cosas mal y repercutió mucho en la mortalidad en México y en todo el mundo. Pero uno de los casos más interesantes es que se empezó a usar esteroide, ¿no? Le ponemos tratamiento con esteroide en el momento en que intubamos al paciente, ¿sí o no? Yo creo que sí, porque tenemos un efecto inflamatorio. ¿Tú crees que sí? Y más que eso, el esteroide tiene un efecto en la replicación viral, ¿no? Y en los exámenes, bueno, en los estudios que se corrieron, vieron que el uso de esteroide en las primeras horas sí había una disminución en la replicación del virus, ¿no? Aparte del efecto inmunomodulador. La dexametasona efectivamente sí reduce la mortalidad en 1/3 de los pacientes que requieren ventilación mecánica. Ojo con esto. Paciente grave, PAFI menor de 100, no el paciente que va a la farmacia del ahorro con la consulta de 35 pesos y que sale con su dexametasona cada 8 horas. ¿Por qué? Porque acuérdense de lo que dijimos al principio. La línea es tan delgada que lo que vimos fue el incremento, y aquí también hay artículos, de las infecciones fúngicas y bacterianas. Y entonces después teníamos pacientes con Candida tropicalis, Candida albicans, Candida cruzei, Candida de todo tipo. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué tiene tanta Candida? Y yo me contestaba, Teresa, porque le pusiste un chorro de esteroide.
¿no? En medicina sí es, ¿no? Y no es que hagamos las cosas dirigidas a hacerle un daño al paciente, sino que bajo nuevas enfermedades, pues tenemos desconocimiento de causa. No se mostró beneficio, ojo, y no se sigue demostrando en aquellos pacientes que no requieran soporte respiratorio. Si el paciente no ocupa puntas de alto flujo y ventilador, no ocupa esteroide. ¿Por qué? Porque la carga viral es poquita, porque el efecto del virus no va a ser un efecto de una cascada de hiperinflamación y solamente le tienes que dar sintomático. También me acuerdo mucho, perdón por mis anécdotas, ¿no? Pero una paciente muy recomendada que llegó conmigo por COVID y yo le dije, pues tu paracetamol, vete con tu vitamina C, vete a tu casa, acuéstate y bla, bla. Al segundo día me habla y me dice, es que estoy igual, y yo tranquila, ¿no? Haciéndole acá, ¿no? De psicóloga. Y luego me la encuentro 10 días después y me dice, es que cambié de médico, ¿no? Y yo, está bien, ¿no? Y digo, ¿y qué te dio? Puse esteroide. Y me siento súper bien. Y yo, bueno. Y al año que sigue, fractura de cadera, ¿no? Pero la cuestión es que por presión a veces del mismo paciente, del familiar, del ámbito médico, de la enfermedad, tomamos decisiones que no tienen una evidencia científica clara, como todo en la vida, ¿no? Y este metaanálisis del COVID-19, sí hubo una reducción en la mortalidad a 28 días, es significativamente menor en los pacientes que recibieron terapia con corticosteroide, de 32.7 a 41.5%. Y mucha gente puede decir, pero el rango es súper pequeño, o sea, de 32 a 41, pues si fueras tú o tu papá o tu mamá, a mí me gustaría que el que se salvara estuviera acá por el uso del esteroide. Pero pacientes con una gripa común, una gripa de consultorio, que no esté identificado que tenga COVID grave, con una PAFI menor de 100, el uso de dexametasona está completamente contraindicado, ¿vale? ¿Y por qué se tiene que poner? Pues por eso, ¿no? Porque inhibe la inflamación mediada por macrófagos, ese es un target del esteroide, disminuye por sus propiedades antiinflamatorias y la fuga capilar del paciente con COVID, y previene también a largo término el daño pulmonar directo por la activación de la cascada celular. Entonces sí hay evidencia que en COVID se debe de usar por el Dexatrial dexametasona. Y aquí la dosis, se corrieron muchos estudios, iniciamos una dosis de 6 miligramos, después de 8, y un estudio que incrementó la dosis a 16 miligramos cada 24 horas. Y yo me acuerdo que, pues, como salió el artículo ese día en la mañana, yo tenía un paciente con COVID grave intubado, yo dije, pues si el artículo lo dice, yo le voy a hacer caso. Y que le zumbé 16 miligramos de dexametasona. Y es una neuropatía, es la peor neuropatía que he visto en un paciente. No se podía parar. Y eso que solamente lo usamos 5 días. 5 días de 16 miligramos, y el paciente creo que duró más de un año en la recuperación de la polineuropatía del paciente crítico. Entonces hay que ser nuevamente muy juiciosos con la dosis. Ok. Otro paciente. Paciente femenino de 88 años, diabética, con neumonía adquirida en la comunidad. Se encuentra en terapia intensiva con una tensión arterial media de 55 y apoyo vasopresor. Se decide manejo avanzado de la vía aérea porque ¿quién somos nosotros, verdad? Para no darle la oportunidad a los 88 años. Tiene un CURP 65 de 4 puntos. ¿Qué es el CURP 65, chicos? Escala de mortalidad de neumonía, ¿no? Escala de gravedad, así es, gravedad asociada con mortalidad. Y el CURP 65 por sus siglas, Anita, ¿qué dice? ¿Qué es la C, qué es la U, qué es la R? Confusion. Ajá. Frecuencia respiratoria. Ajá. BUN. ¿No? Exactamente. Entonces, estamos viendo con esa escala que hay alteraciones neurológicas, hay alteraciones renales y hay alteraciones de la perfusión. Y 65 es
mayores de 65 años. Entonces esta escala se usa para pacientes mayores de 65 años y te da un puntaje de 4 puntos. Eso significa que es una gravedad alta. Paciente con neumonía, diabética, 88 años, intubada, hipotensa, ¿inicias esteroide? Está complejo, ¿verdad? Y entonces que me meto a leer y dije, Teresa, lo estás haciendo mal otra vez. Porque la medicina cambia, ¿no? Y lo que hacíamos hace 20 años, bueno, pues sí, lo que se hacía hace 20 años ya no se hace ahorita. Y lo que se hacía hace 5 años ya no se hace ahorita. A ver, Rita, ¿inicias esteroide? Llego y te digo, ponle 200 de hidrocortisona. Como Rita me dice siempre que sí, me va a decir sí. ¿Inicias esteroide? Vean el contexto, ¿no? O sea, 88, diabética, neumonía, hipotensa, intubada, a los 88 años, sí, sin músculo, sin diafragma. Sí. ¿Sí inicia, doctor? Pues sí se inicia, exactamente. Solamente en neumonía grave, igual por el efecto inmunomodulador. En la revisión Cochrane de 2017, 17 estudios controlados, 2.264 pacientes y el uso de esteroide en paciente con neumonía severa reduce la mortalidad. Y nuevamente, porque hay muchos estudiosos de la literatura y de estas tablas que dicen, pero es 1, ¿no? Y el número necesario a tratar es 30. 30 para que se salve uno, pues si me salvo yo, pues adelante, ¿no? O sea, sí hay una reducción significativa. Ojo, solamente neumonía grave, con CUP65 alto. No en la neumonía que no se hospitaliza en terapia intensiva, no en la neumonía que la dejas ir a su casa con esteroide, solamente paciente que requiere ventilación mecánica. Y aquí se empalman varios diagnósticos. Se empalma la sepsis, se empalma la neumonía, se empalma la inmunosupresión. Entonces, para todas esas 3 aristas, el esteroide está indicado. Porque en paciente con sepsis, según las guías de la sepsis, es uno de los tratamientos pilares el uso de esteroide. Y vean todos los estudios, por eso les decía que la medicina no es igual ahorita, hace 5 años, hace 10, en 2005 decía que la hidrocortisona a 10 días disminuiría la mortalidad, 38/0, o sea, ese estudio estaba muy bonito, pero no estaba bien hecho. Hasta el 2023, neumonía severa, ¿no? La ITSA también lo dice, la Asociación Americana del Tórax también lo dice, pero cambiamos de hidrocortisona a prednisolona y fíjense, no más de 7 días, ¿no? Se puede utilizar de acuerdo a la individualidad del paciente hasta por 14 días y sí reduce de manera significativa la mortalidad a 28 días, del 6.2 al 11.9%. Así que si esa señora que dijeron hay que darle todo y hay que darle todo el punch para que salga adelante, pues se le da esteroide, pero obviamente la tienes que mover intubada desde el primer día. No puedes dejar a un paciente intubado en su cama. Es más, no puedes dejar a un paciente en terapia intensiva en la cama. Por eso yo siempre soy muy... Sácalo el Reposet, sácalo, pero es que la cama se hace, que lo saques al Reposet, no es lo mismo que la cama se haga Reposet a que muevas los musculitos y actives el sistema ubiquitin-proteasoma. Ok, en si hubiera un neurólogo o neurocirujano me diría muchas cosas, pero como no hay, vamos a hablar abiertamente, ¿verdad? Paciente masculino de 18 años de edad, accidente de moto, así, ¿cuántos años tienes? 23. Bueno, tú, paciente, no. Sin casco, te vas a la moto sin casco, unas copitas, te caes, te pegas,
y llegas al hospital con una escala de Glasgow de 6 puntos. ¿Qué es lo que haces primero? Dígame, doctor. Sí, traía casco. ¿Sí? Sí. El signo del codo. ¿Cuál es? El casco en el codo. Ah, ya, ok, sí. Sí, lo trae acá y su chamaca atrás, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo primero que haces cuando llega un paciente a urgencias con una escala de Glasgow de 6? Antes de hablarle al intensivista, ¿qué es lo primero que haces? Se intuba. Muy bien, doctor, no pierdes el tiempo. El primero que esté ahí, si tú no eres capaz de intubarlo, si el urgenciólogo no está, si el enfermero es capaz de hacerlo, intuba a un paciente joven con Glasgow menor de 8. Siempre, es la primera intervención que vas a hacer. ¿Por qué? Porque al momento de poner en reposo respiratorio al paciente, disminuyes la presión intracraneal y el edema cerebral. ¿Qué es un edema cerebral? ¿Vasogénico o citotóxico? Porque ahí reside el punto clave para usar esteroides en los pacientes neurocríticos. Ya lo intubaste, ya lo estabilizaste, le subiste la presión de perfusión cerebral, le pusiste su NORE, le pusiste su catéter y luego le pides la interconsulta a neurocirugía, y las dos únicas indicaciones que ponen es manitol y dexametasona. ¿Utilizas o no utilizas esteroide? Chan, 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 chan. Los glucocorticoides son efectivos reduciendo el edema vasogénico, el edema por incremento de la permeabilidad, más no el edema citotóxico de isquemia cerebral. O sea, cuando un paciente tiene un evento vascular cerebral, no le pongas esteroide. Cuando tu paciente tiene alteración de la barrera hematoencefálica, es ahí donde actúa el esteroide. ¿Por qué? Por su efecto también de vasoconstricción. En pacientes con lesión cerebral severa, secundaria a traumatismo grave, no se recomienda. ¿Por qué? Porque hay alteraciones de la permeabilidad y puedes tener, de acuerdo a la teoría de Lone, vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción. Y el paciente con una alteración cerebral lo debes de mantener así, en una meseta, con una TA media de ¿cuánto, Luis? Paciente neurocrítico, TA media de ¿cuánto? 95. Entonces, si tu paciente tiene una TA media de 50 o de 75 y te dice, no le inicies NORE, pero por supuesto que le voy a iniciar NORE, no porque no esté chocado, sino porque el cerebro, para que funcione, necesita una TA media de 95. ¿Y qué te da una TA media de 95? Una presión arterial mínima de 130/80, mínima. Entonces, si tienes un paciente con traumatismo craneoencefálico severo, con una TA media de 120/70, vas a incrementar el edema, el daño tanto citotóxico como vasogénico. Entonces le tienes que subir la TA. En edema vasogénico, y el vasogénico te lo puede dar muchas causas, hasta la preeclampsia y el síndrome de HELP. Se utiliza dexametasona a una dosis inicial de 10 miligramos y posterior 4 miligramos cada 6 horas, con una disminución de la dosis al 50% al cuarto día. Entonces también no podemos tener de manera perpetua el esteroide. Entonces nos pasa muy seguido que yo lo bajo y al día siguiente llegan y me lo suben. Y yo lo bajo y me lo suben. Y yo lo bajo y me lo suben. Y así ya estamos jugando. No nos peleamos, nos queremos. Pero yo lo bajo y ellos lo suben. Y esto lo puse así directamente en inglés porque son las guías del manejo del trauma severo, cuarta edición 2024. Y en el punto número 7 dice uso de esteroides con un nivel de evidencia 1. Y para que tengas un nivel de evidencia 1 en los artículos y en los ensayos clínicos controlados, está bien difícil, súper difícil. Son bien poquitas las cosas que la evidencia científica te dice, sí lo tienes que hacer.
como el uso de norepinefrina. Ese tiene un nivel de evidencia 1. Y las demás cosas, el nivel de evidencia es 2, 2B, 3. O sea, ¿qué quiere decir? Si es 1, lo tienes que hacer a fuerzas. Si es 3, tú tomas la decisión de acuerdo a tu criterio clínico. Pero nuevamente, no se recomienda porque hay alteraciones en la presión intracraneal en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo. Se asocia el uso de metilprednisolona a mortalidad y está contraindicado. Entonces yo siempre les digo, si llega un médico y te dice, ponle un bolo de 250 en traumatismo craneoencefálico severo, no nos tenemos que quedar callados. La única diferencia entre un médico y una enfermera es que el médico se supone que leyó un poquito más. Es lo único. Pero ustedes pueden tomar decisiones. Esto es bien importante, que no se les olvide, ¿vale? Mismo paciente, pues ¿qué crees? Ya te fuiste con San Pedro, ¿no? Edema cerebral severo, le hicieron cranectomía, le hicieron de todo y el paciente se hernió y tiene sin sedación una escala de coma de 3 puntos. Y tu paciente es candidato a donación de órganos. ¿Inicias esteroide? ¿Qué dicen? Sí, no, maybe, no lo sé. Les digo que cada vez que uno se mete un clavado a la literatura te salen con cada cosa que dices, pero si lo leías de 2 meses. Pues sí, ¿no? Solamente porque como está herniado hay disfunción del eje, ¿no? Del eje hipotálamo hipófisis adrenal, como parte de la terapia de reemplazo hormonal, que incluye levotiroxina, vasopresina y en algunos casos insulina y las hormonas tiroideas. Solamente en pacientes que sean candidatos a donación de órganos, para que no se altere más el eje. ¿Por qué? Porque los pacientes empiezan con poliuria, ¿no? Empiezan con alteraciones disautonómicas, empiezan con taquicardia, bradicardia, por el mismo efecto del edema cerebral y la herniación, empiezan con hipertensión, hipotensión, algunos empiezan a dejar de orinar, pero lo más común es que haya poliuria, alteraciones del sodio, ¿no? Alteraciones tiroideas. Si tu paciente ya es candidato a donación de órganos, suplementalo, pero en correlación con la suplementación de todo el eje hormonal. Bueno, este estaba en lo de la neumonía, ¿vale? Y, por ejemplo, hay esta tabla que nos dice, de rutina a todos los pacientes, no. El uso de esteroide, tanto en COVID como influenza, yo creo que está sobreentendido, ¿no? Y si tienes una infección viral, a nadie se le niega su dexametasona, ¿no? Pero fíjense ahí, no dar esteroides con una evidencia muy alta en pacientes con una PAFI de 200 a 300, o sea, pacientes que no tengan lesión pulmonar aguda, y en pacientes con influenza. ¿Y qué les damos a los pacientes con gripa? Sudexa. ¿Y los antialérgicos con qué vienen? O con betametasona, ¿no? También. El Harsix, el Celestamine, loratadina más betametasona. Sí. Loratadina más betametasona. O el Claritine D, ¿no? Creo que el único para la gripa, el Flumil, es el que no tiene. Porque decimos, bueno, si es influenza, disminuyes el proceso inflamatorio, te sientes mejor, pero está completamente contraindicado. Y eso lo vemos mucho. Pacientes que van por una gripa, le dan sus 3 dosis de Dexa, sus 3 dosis de Septria, mejoran al tercer día, pero empeoran al séptimo. Y después vienen al hospital con una neumonía completamente modificada, que empezó siendo una neumonía viral, pero por los efectos farmacológicos de los esteroides, se infectó a una neumonía bacteriana o a una neumonía poros. Y nos pasa muy seguido.
muy seguido. Entonces, tenemos una paciente que estuvo 15 días en el seguro con una herida abierta, hemocultivos, urocultivo, todo negativo ya para bacterias, pero sus 3 hongos en la herida. Entonces te puedes a pensar cómo llegaron 3 hongos a una herida abierta. 3 hongos. Y entonces ahorita lo que vemos es que las infecciones por hongos se han incrementado por esto, porque no se deben de dar esteroides en pacientes que no tengan alteraciones pulmonares severas, ¿vale? En pacientes con algunos otros procesos infecciosos que no sean neumonía adquirida en la comunidad severa o en pacientes con algunos traumatismos. Paciente femenina, bueno, este era el DEXA, el estudio. Paciente femenina, el último, ¿ya? Con antecedente de infección de vías urinarias, ¿no? Pónganle la edad que quieran. Ingresa al servicio de urgencias con los siguientes signos vitales: 60-30, frecuencia cardíaca de 120, temperatura de 38.5 y frecuencia respiratoria de 32. ¿Qué tiene de diagnóstico? Así rápido, fácil. Ya habíamos visto la clase antes. ¿Qué tiene? No tiene urosepsis, tiene sepsis de origen urinario. Pero aquí tiene choque. Tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica porque está taquicárdica, tiene temperatura de 38.5, está taquipneica con frecuencia respiratoria de 32, que sin que tú le hagas una gasometría sabes que la PCO2 va a estar menor de 23 o menor de 31 y la TA está en 60-30. Sáquenle la TA media. 30 más 30, 60, 60 más 60, 120, 120 entre 3, 40. Tiene una TA media de perfusión de 40. ¿En qué momento inicias esteroide? La pregunta cambia. ¿En qué momento lo inicias? ¿En qué momento lo inicias, Anita? Pues primero vemos si responde volumen, si no iniciamos un vasopresor, un segundo vasopresor si no, si fue refractario y como tercera opción es el esteroide. Exactamente, en ese paso, en ese orden. Volumen de alta calidad, Harman con albúmina o si tienen las nuevas soluciones. Si no responde, vasopresor, el primero norepinefrina. Si no responde, no te puedes llevar la norepinefrina a 30, 50 mililitros por hora, no. Si no responde la vasopresina, la norepinefrina, porque acuérdense que está taquicárdica. ¿Y cuál es el efecto colateral de la norepinefrina, Luis? Porque luego nos hablan, no es que está taquicárdica, doctora. Yo pues sí, pero tiene la norem 28, así que es el efecto colateral, taquifilaxia. No puedes esperar a que tu paciente tenga 160 de cardíaca para que le empieces un segundo vasopresor. Norepi, vasopresina y en tercer punto, infusión de esteroide. Así en ese orden. Y todos esos pasos, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿En cuánto tiempo lo debes de hacer? De que la paciente llegó a urgencias. Si tu paciente llegó a urgencias a las 10 de la mañana, ¿a qué hora ya tiene que estar puesto el esteroide? A las 9:45. Esos 3 pasos los tienes que hacer en 45 minutos. Entonces, ¿en qué momento lo inicias? En ese momento. Muchos estudios, las guías de la sepsis, este es un metaanálisis del 2024, donde dice que los pacientes sí se deben de tratar con sepsis, choque séptico. En el tercer punto debes de infundir esteroide. En este caso, ¿qué esteroide? Hidrocortisona. Y las guías del 2022 de sobreviviendo a la sepsis, la dosis es de 200 miligramos para 24 horas. No bolitos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la sepsis es un daño continuo en el glicocálix y necesitas que se perfunda en 24 horas. Pero en este metaanálisis y desde el 2023 se incrementó la dosis a 260 miligramos de hidrocortisona y es en una comparativa en estos metaanálisis la dosis que nos disminuye tanto la mortalidad como los días de estancia hospitalaria en terapia intensiva. Y para que llegáramos a esta dosis, vean todos los artículos o todos los estudios aleatorizados controlados que se hicieron
para determinar si era efectivo la infusión de esteroide en los pacientes con sepsis, choque séptico y la dosis. Por lo tanto, no es lo mismo ponerle a un paciente séptico metilprednisolona que ponerle hidrocortisona. Y como resumen, ya para que nos vayamos, faltaban muchas cosas, pero creo que fueron lo que más hacemos a veces en terapia. Pero si se fijan aquí, se divide de acuerdo al aparato y sistema, y fueron lo que ya les dije. A nivel cerebral, en tumores, sobre todo, tumores grandes, meningiomas, se usa dexametasona. En meningitis bacteriana también se llega a utilizar, pero asociado a antibiótico, nunca solito. En meningitis por tuberculosis también, pero con un desescalamiento rápido. En cisticercosis por el grado de inflamación que tiene a nivel cerebral. En las exacerbaciones del EPOC, obviamente en el asma. En hemorragia alveolar difusa es bien común que se utilice esteroides, porque de otra forma no vas a parar el proceso inflamatorio. Generalmente la hemorragia alveolar siempre va asociada a una enfermedad reumatológica. En el paciente con choque séptico, en el paciente con hepatitis alcohólica también es una de las enfermedades que se usa, y hay un protocolo que no nada más debes de utilizar esteroides, sino otros medicamentos, así es. En el coma mixedematoso, que es una urgencia endocrinológica muy rara, pero se debe de utilizar. En pacientes con que vas a extubar, lo vamos a empezar a hacer, muchachos. En neumonía adquirida en la comunidad, pero neumonía grave. Neumonía por neumocistis girovechi en pacientes con SIDA. En neumonía con COVID-19, eso está más que claro. En crisis adrenales, y en algunos otros casos que ya les comentaba, en preeclampsia o síndrome de Gel, o en los pacientes, en el bebecito, ¿no?, que también se usa betametasona como maduración de los pulmoncitos. Entonces, ya para terminar rapidísimo, acuérdense que también hay contras. No todo es así precioso, sí, denle esteroide a todo el mundo, no. Muy juicioso. La mnemotecnia para síndrome Cushingoiden, apréndansela de memoria, es de camión el diagnóstico. Efectos adversos también en pacientes con sepsis, y el más común, y no me voy a dejar de decirlo, y luego hacemos otra plática de eso, es la polineuropatía del paciente críticamente enfermo por el uso de esteroide y ventilación mecánica. Efectos negativos, todos estos: alteraciones metabólicas, alteraciones de los electrolitos, alteraciones cardiovasculares, hipertensión, alteraciones digestivas, úlceras por estrés, que eso es también muy común, osteoporosis, fracturas, alteraciones neuropsiquiátricas, insuficiencia iatrogénica adrenal. Y este es un tema también que en todos los pacientes de terapia intensiva, el simple hecho, por eso les digo que esta es la catacumba, el simple hecho de no estar expuesto al sol, hay alteraciones de la liberación del cortisol, y casi la mayoría de los pacientes en terapia intensiva tienen insuficiencia adrenal secundaria, ¿vale? Y los efectos positivos, pues los que ustedes ya saben. Y este de aquí, que las dosis bajas, y hay un estudio muy bonito, que dosis bajas en pacientes con artritis reumatoide, y usted no me va a dejar mentir o si digo mentiras, 5 miligramos, si tú lo valoras bien, el paciente no debería tener ningún efecto colateral, y es un medicamento que se puede llevar durante muchos años. Eso decía un artículo, pero usted nos dice. Y este último artículo: efectos adversos potenciales con el uso de la terapia con dexametasona en pacientes con COVID-19. Y vean, hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central, sistema cardiovascular, sistema digestivo, musculoesquelético, renal y endocrino. Y entonces el paciente que no era diabético y que le dio COVID a los 21 años, llega a tu consulta 2 años después y dice: ¿qué cree que tengo diabetes? O tengo hipertensión. Y hay una correlación directa al uso de la dosis de dexametasona si tu paciente tuvo COVID grave, ¿vale? Perlas. El uso de esteroide, acuérdense, tiene pro, contra y maybe, y de acuerdo a la patología de tu paciente. No me voy a cansar de decir, individualicen su uso, paciente y patología, y obviamente dónde lo encuentras: terapia, piso o tu sala de consulta.
No abusar de sus indicaciones porque también tiene efectos colaterales. Siempre pensar en ese triángulo incompatible, que nunca vamos a tener una mejoría o un buen uso del esteroide. Monitorizar su uso, no decirle, sí, tómese esto y vengas en un año. No, háganle por lo menos ahí una BH o unas pruebas de función hepática. Y el futuro es esto, realizar evidencia, nueva evidencia con nuevos ensayos clínicos, pero nuevamente en México nos da mucha flojera, tenemos muchos pacientes, muchas patologías, pero nunca hacemos investigación, ¿no? Y muchas gracias. ¿Alguna duda? Estamos en tiempo 10:05, empezamos 9:05, pero si ves alguna pregunta, yo creo que hay muchas, si piensan en alguna, la hacemos. Dos cosas que se pueden llevar, complementando lo que la doctora Tere decía. Ya hemos hablado de Cushing y todo el mundo habla del cochinoide, ¿sí? Se van a acordar muy bien. El paciente es muy característico, pero ¿de dónde viene la palabra de Cushing? La mnemotecnia yo no la sabía, pero es muy buena. Pero sepan que el doctor Cushing fue un neurocirujano que tuvo un paciente con un tumor cerebral que alteraba todo el eje y producía mayor cantidad de cortisol. El paciente falleció, se fue a hacer la autopsia y describió desde entonces cuáles eran los efectos colaterales que se veían en los pacientes, pero por un tumor que producía, ya no suprarrenal, sino a nivel cerebral. Y él describió todos esos efectos que se dan. La paciente tenía esa característica y por eso se le sigue llamando, y seguimos diciendo, Cushing iatrogénico, aquel paciente que, ojo, pregunten si tiene tratamiento naturista. El paciente es muy afín, tenemos esa cultura, y ahorita es imposible impedir la avalancha de medicamentos milagro para mejorar el dolor, ¿sí? No lo va a decir, no lo tiene que decir, porque COFEPRIS, nuestras autoridades, cualquiera que ponga suplemento para la alimentación, está bajo el uso y riesgo de cada quien que lo consuma. No necesita demostrar que tiene. Si fuera medicamento, sí, tiene que pasar todas las... Pero con que le pongan suplemento, y algunas asociaciones, entre ellos la de reumatología, ha tratado de poder frenar, es imposible. Debajo del agua hay muchos intereses económicos internacionales para el manejo de esto. Moraleja, si deben aprender un fármaco a utilizar, es este, y si debemos de conocer la fisiología, la tenemos a la mano. Nuestro cuerpo produce cortisol, desde ahí empecemos a analizar esto. Y después pregunte a los pacientes qué toman, en forma naturista. No digan, ay, es que es naturista, no le va a causar ningún problema. Y el paciente es, hasta que empieza a abusar de este, y tenemos al paciente que llega ya con un síndrome de Cushing iatrogénico. ¿Alguna duda? ¿No? Sí, atrás. Entonces, por ejemplo, en el proceso de sudoración, ¿en qué momento sería como indicado para iniciar el esteroide? No, se inicia antes. 24 horas antes y durante 12 horas después del retiro. Para la próxima que tengamos lo hacemos. ¿Bien? ¿Algún otro? A nombre del hospital, de la dirección y coordinación de enseñanza, por su participación, y esperamos más de estas. ¿Sí, no? Gracias.